las 9 de la mañana en punto. Vamos contigo, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Azucena. Yo creo que este tema es muy importante ponerlo en la mesa porque el abuso de poder siempre va a ser latente cuando el Estado no tiene equilibrios, no tiene límites y no tiene vigilancia, quien sea, del partido que sea. Yo creo que partidizar la reacción de un gobierno es igual de ridículo que partidizar la manifestación libre de las personas que pueden salir a la calle a decir un delincuente, Derecho, ¿no? claro, un delincuente cuando asalta, cuando secuestra, cuando recluta, no viene y te pregunta tu filiación partidista. Entonces creo que esa extrapolación es bastante dañina para la gente. Ya salió el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, a decir que se van a investigar a los elementos que cayeron en este uso de la violencia innecesaria y exacerbada. Ya salió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, bueno, también a condenar no. los hechos y a decir que se investigará. En la Ciudad de México no ha sucedido, ni a nivel nacional, sigue de adorno piedra. Ya salió también el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, a decir que se investigará y se condenará. Yo creo que en este sentido es importante saber las reacciones distintas entre gobiernos. Aquí en la Ciudad de México no se ha dicho ni pío. Nada más el secretario de Seguridad no ha dicho nada la jefa de gobierno, no ha dicho nada el secretario general de gobierno sobre las actuaciones. Y lo más importante que hay que hacer, aquí estuvo el gobierno federal involucrado también. Entonces se necesita un deslinde. Ahora todos se señalan, pero a ver, ¿dónde están las pruebas? Por eso se necesita un deslinde de responsables por parte de la autoridad federal y local para saber quién dio la instrucción de este uso exacerbado de la violencia, de esta represión a las manifestaciones y lo más importante, si estuvo o no la Guardia Nacional presente, porque hasta ahora no ha dicho ni pío. ¿Por qué dices que estuvo la Guardia Porque Nacional? siempre están involucrados. A ver, o sea, hace como un par de semanas, policía, claro, de civil, no, de civiles. Hace unas semanas, por ejemplo, y lo recordaremos, en el foro Alicia. Hace un par de semanas, por favor, gracias. Hace un par de semanas, ustedes recordarán, se presentaron elementos de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México en el foro Alicia a suspender un evento cultural que estaba sucediendo ahí, sacaron a la gente, empezaron a hacer investigaciones y nunca supieron explicar ni el gobierno de la ciudad ni el gobierno nacional quién había dado la orden de que se presentaran ahí. Entonces, claro que hay que deslindar responsabilidades, había o no elementos de la Guardia Nacional en la manifestación. Ustedes ofrecieron asesoría legal a quienes se sintieran afectados. ¿Han tenido, te lo cuido? Sí. ¿Han tenido alguna llamada? ¿Cuánto ha sido la convocatoria? A ver. Mira, lo que pasa es que 19 jóvenes están en el reclusorio norte. Y si alguien cree que algún familiar detenido tras la marcha nacional, algún herido, bueno, pues ahí están los teléfonos para brindar toda la asistencia jurídica gratuita. No solo es por parte del Partido Revolucionario Institucional, mi partido, sino además es por el Colegio de Abogados, el Colegio Nacional de Abogados, 55-23-87-60-15, y ahí están los teléfonos, ya se pusieron a disposición, esto ya está circulando en redes. ¿Y qué tal la respuesta? Muy buena respuesta. ¿Cuántas llamadas? No sé, pero ha sido muy buenas respuestas. Porque muchos solamente para hablar y establecer descontentos y hablar y consignas, pero en realidad es que los 19 jóvenes no están solos, esa es la realidad y que vamos a estar obrando en consecuencia. ¿Y serán los mismos abogados de Murillo Karam, de Emilio Lozoya, de César Duarte, de Javier Duarte? Los abogados eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, otra vez volvemos a una reacción, por eso volvemos a una intolerancia y a un nerviosismo, a una sobrereacción. No tiene que ver con eso, estamos hablando de defender jóvenes que están en el reclusorio por actos policiales de sobreactuación policial. A ver, aquí hay que saberse contener, para no agredir de nuevo a los ciudadanos y no agredir a quienes los ayudan. Estamos ayudando a la gente. Si ustedes no tienen esos mecanismos de abogacía de oficio o no lo quieren emplear, es asunto de ustedes, pero entonces no revuelvas una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque estás denotando que eres intolerante y que no quieres que se apliquen los protocolos en la sobreactuación policial en esta represión contra los jóvenes. Porque hay que decir una cosa, el simbolismo de la marcha, ¿llamar porros? Habría que tener mucho cuidado en llamar porros a los detenidos, es lo que está diciendo Andrea. Los integrantes de la generación Z que tienen propuestas, que tienen agenda, que tienen exigencias legítimas y que pueden tomar las calles el día que quieran para manifestarse, ¿no? Y para ejercer su derecho a la libre expresión que está garantizado desde la Constitución. Y otra cosa son los detenidos por la violencia que hubo en la marcha en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. A ver, de verdad, yo he marchado 100 veces
Y yo jamás en estas marchas he visto una esmeriladora. O sea, llegaban con herramientas para cortar metal. ¿Cuándo habías visto eso en alguna marcha? O sea, ahora, una cosa es la rabia que tiene alguien, una cosa es la rabia que tiene una víctima legítima y que tiene ganas de verdad de demostrar esa rabia, y muy legítima. Y otra cosa son los porros, los bloques negros, los grupos de violencia extrema que son financiados por intereses partidistas. Porque los hemos visto en muchos me parece que es muy claro. Ahí estaba presente la televisora de Ricardo Salinas Pliego, que está profundamente enojado, que está profundamente molesto porque ahora va a tener que pagar impuestos. De poquito en poquito, como los créditos de Coppel, que pague sus impuestos. Ahí estaba la televisora, desinformando, promoviendo videos. No. Una cosa es estar y darle cobertura a un hecho importante, y otra cosa es utilizar imágenes falsas, fotografías falsas, videos fabricados por inteligencia artificial para desinformar y manipular la opinión pública, que es lo que ha hecho Ricardo Salinas Pliego a través de sus televisoras. Las agresiones en contra de la gente, del pueblo, de las personas que democráticamente ejercen sus derechos, se terminan siempre... quedan en medio, siempre terminan denostadas por el pleito y los fantasmas que trae Morena con los millonarios que son incapaces de poner ellos mismos en cintura. Yo nunca he creído, no creo. ¿Me permites, por favor, Andrea? Gracias. Es que qué ansia, porque no nos dejas hablar. Gracias, amiga. Déjanos hablar, por favor, Andrea. Escuchamos a Laura. Te hemos dejado hablar todo el programa. Nada más que me puedan reponer. Bueno, a ver, es muy simbólico ver cómo Morena siempre, de un reclamo popular, lo hace siempre una lucha contra sus fantasmas de estos millonarios que son incapaces de poner en orden, como es el caso de la persona que nombra. Ya se han hecho de todas las herramientas del poder para perseguirlos, y ni así pueden ponerlos en orden. Ahora resulta que se les meten hasta las marchas. Son sus fantasmas y son sus pretextos. Yo nunca he creído en un Estado que reprima, ni tampoco en un Estado que no escucha a la gente, ni tampoco un Estado que se haga la víctima, que salga a reunir a su nomenclatura política, a decirle, estamos aquí, no estás sola, porque la institucionalidad se pierde. Ojalá las autoridades de Morena salieran desde todos sus niveles de gobierno a decirle a la gente, no están solas, que eso es lo que la gente está pidiendo, que la escucha se sistematizara, que la Comisión de Derechos Humanos del país hiciera su trabajo. Pero hoy todos los espacios de poder están absolutamente cooptados, y se preguntan por qué la gente sale a las calles a manifestarse y por qué en las redes se está manifestando. Yo te diré una cosa muy concreta con respecto a esto. Si hay grupos como el Bloque Negro u otros infiltrados reventando manifestaciones, es algo que el gobierno también tiene que investigar y tiene que ser consecuente en sus acciones de responsabilidades, porque en las marchas, que también he participado en muchas, sobre todo las feministas, nosotras estamos cansadas, que nos manden reventadoras y reventadores, que nos manden y que nos echen gas lacrimógeno, y a sus granaderos que dicen que ya no existían. Claudia Sheinbaum prometió quitarlos y ahí siguen recibiendo instrucciones de la autoridad para romper la madre a la gente que va a manifestarse. A ver, la presidenta está hablando justo del Bloque Negro, la escuchamos. Fue una de las preguntas que hice justamente en la mañanera. Ya tiene un tiempo, desde que fui jefa de gobierno, que hay grupos que se cubren la cara, se ponen de negro y generan actos violentos, algunos utilizando artefactos pues muy peligrosos. Y ahí pues se hicieron en su momento las investigaciones, se llamó a declarar, porque pues todo tiene que ser en el marco de la ley. Yo creo que lo que vimos el sábado, y por eso hice el llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México y al propio Gabinete de Seguridad, que es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. Entonces, tiene que investigarse, porque finalmente es un delito, más allá de una protesta social. Entonces, tiene que investigarse. Y ¿quién tiene en este caso que llevar el proceso de investigación? La Fiscalía de la Ciudad de México, y si solicita ayuda, pues obviamente se le apoya con el Gabinete de Seguridad. Bueno, pues se vienen dando terror.
pero nadie sabe quiénes son, o sea, los detenidos no son del famoso bloque negro, entonces... Bueno, eso es lo que tiene que informar la Fiscalía de la ciudad. Ayer también lo comenté. Si los detenidos, pues tiene que haber, si hay un detenido, pues tiene que haber pruebas. Claro. Evidentemente. Sí. Si hay un detenido tiene que haber pruebas y hay pues un montón de videos, entonces yo espero que coincida, este hizo tal cosa, ¿no? Claro, sí, claro. Pero ahí está la respuesta sobre qué hacer. A ver, se me ha terminado tu tiempo. A ver, importantísimo. Pero a ver, yo no he hablado. Hablando de los lesionados. ¿Sigo yo? Fueron 120 lesionados en la marcha de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Y 100 son policías de la Ciudad de México. Fíjense nada más. O sea, ¿cuándo en la historia de México, en un acto en donde se acusa represión? Estás hablando de Nochixtlán, estás hablando de Aguas Blancas, estás hablando de Acteal, estás hablando de un montón de casos de represión. Yo no sé cómo se atreve la oposición a siquiera querer asemejar o comparar lo acontecido el pasado fin de semana aquí en la Ciudad de México con lo que ocurrió en el 68 con el movimiento estudiantil, en donde hubo un crimen de Estado. Empezó con cosas. 120 lesionados y 100 eran policías. Ojalá los asesores jurídicos también apoyen a los bueno, qué bueno lesionados que la de la Ciudad de la México. Intención de que se clarifique quiénes son el bloque negro. Ya Omar García Harfuch dijo que sabía quiénes eran, entonces debe de actuar. Hay que agarrarlos, punto. Y entonces esto es hay que obrar en consecuencia. Sin embargo, ¿qué es lo que la gente salió a decir? No nos están cuidando, la violencia está de mal en peor, la impunidad es absoluta, la corrupción sigue, el sistema no responde. ¿Qué quiere decir esto? Están en contra del orden establecido. ¿Qué está pasando? No hay resultados por parte de este gobierno. Hay que leer lo que la gente dice, hay que decirlo. El abuso de poder, la soberbia oficial, el discurso que divide, sigue la polarización. Tú misma ahorita estás polarizando de qué. Ok, estás haciendo tu trabajo. Yo lo entiendo. Con la polarización, con yo lo entiendo, pero quedamos contigo, Laura. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que retomar justamente las consignas y las razones por las cuales los jóvenes y las personas que salieron a manifestarse. Me gustaría leer lo que Oscar Venancio, de 25 años, publicado por El Universal, dijo para justamente asistir a esta marcha, para no perdernos otra vez en las discusiones de la élite, del poder, de las polarizaciones y de la gente que le gusta lavarse las manos. ¿Él es uno de los que estuvo detenido? Estuvo en la movilización y dice por qué fue a marchar, ¿no? Que es importante rescatarlo. Él dice, miren, esto no lo veo sostenido por partidos, sí lo vi sostenido por grupos empresariales, pero yo fui a marchar porque me importa los casos de impunidad, el narcotráfico, el crimen organizado, el asesinato de Carlos Manso y cita, he visto y vivido de primera mano la crisis en el sector salud de medicamentos para familiares y para empleados. También hacer presencia contra la ya descarada presencia del crimen organizado en mi zona, entre la Choquiza y los 300. Esto está diciendo él, este joven de 25 años que fue a manifestarse y eso me parece que es lo que debemos de poner en la mesa. Desde Movimiento Ciudadano siempre vamos a defender su derecho a expresarse y a condenar al gobierno con sus acciones desproporcionadas y asimétricas de ejercicio de poder. Hay que, ahora sí que utilizando el eslogan de Morena, pues hay que atacar las causas, ¿no? O sea, ahí está la causa de la manifestación, la violencia o algún tema de salud, etcétera. Y luego hubo una consecuencia, pues que habrá que investigar y castigar a los responsables de de esta violencia. Pero eso no marcó y que los testimonios de las personas no debería. No la marcó. Claro. Y los testimonios de las personas coinciden. Ellos dicen, veníamos súper bien marchando, sin violencia, todo el recorrido fue súper bueno y en paz, hasta que llegamos al Zócalo y estaban unos encapuchados que reventaron, como reventan todas las manifestaciones de este país. Ya saben quiénes son, pues vayan a tocarles la puerta, ¿no? Oye, bueno, a ver, quiero poner sobre la mesa una pregunta a la que yo no le he encontrado respuesta. Pues ya pasó, bueno, no hubo inteligencia, no hubo planeación, lo que ustedes quieran, no hubo vallas, provocaciones, etcétera. En el lugar había 800 elementos policíacos contra unos 150 muy agresivos y unos 800 que se sumaron a la agresión. En ese contexto ya, en ese momento, tú, Marcela Guerra, como secretaria de Seguridad, ¿cuál hubiera sido la orden? ¿Qué hubieras hecho? O como policía. Sigan los protocolos, protejan los monumentos y el Palacio Nacional. Sigan los protocolos y no dañen a la gente. ¿Cuáles serían tus protocolos? Los de seguridad establecidos en la ley, en el reglamento, no tocar a la gente, no agredir y sobre todo y utilizar los mecanismos que tienen de contención. La contención, más no la agresión. Una cosa es contener y otra cosa es agredir y lastimar.
¿Tú estarías de acuerdo en esto de vallar monumentos, Palacio Nacional? Siempre se ha estilado poner las vallas para proteger los monumentos, porque es luego muy costoso. Acuérdense cuando incendiaron la Puerta Mariana, ¿se recuerdan? En el 2014. Sí, claro. Entonces, pues sí, o sea, son monumentos que le pertenecen a todos los mexicanos, no son monumentos del gobierno, son monumentos de la nación. Entonces, hay que proteger los monumentos, pero no utilizarlos como pretexto para agredir a las personas y menos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes se han vuelto un símbolo de libertad, un símbolo de lucha y un símbolo de pureza. ¿Pero no tendríamos que separarlos del bloque negro? 100%. Es que el bloque negro no definió la marcha. La marcha la definió. No debería haberlo definido. El grito de la gente en contra de la inseguridad, de la injusticia, de la salud, de la falta de salud, como bien dice Laura, y la falta de resultados por parte de este gobierno. Laura, las mismas preguntas. Sí, mira, a ver, primero, anticipación. Tiene que haber labores de inteligencia previa a este tipo de manifestaciones, no la hubo. Y ahí es en donde se les cuelan estos grupos violentos que en todas las marchas y manifestaciones vienen, parece siempre hacerle la labor al gobierno, sin importar quién sea, si sea del PRI, del PAN, de Morena. Hoy yo le digo a Morena con toda claridad, ustedes o de MC, cada vez pero se digamos también más a su Díaz partido, Ordaz pues, ¿no? que a José Martí. Y ese es el gran problema y la gran contradicción hoy que tiene Morena y no sabe ni siquiera cómo salirse de ello más que con mentiras. Bueno, digamos que y no los protocolos son importantes. ¿Qué hubieras hecho tú ya Primero, en el momento? Los protocolos son importantes sobre todo en materia de derechos humanos, porque lo que tiene que realizar siempre la policía en sus actuaciones, y esto quien les da las instrucciones lo tiene que velar, es que sea legal y objetiva, es que sea eficiente y profesional, que sea honrada, con respeto a derechos humanos. No hubo, ¿dónde estaban los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de la Ciudad de México? No hubo, estaban desaparecidos, deberían de haber estado inmiscuidos ahí, están callados como momias, y tiene que haber rendición de cuentas y proporcionalidad. La actuación fue absolutamente desproporcionada, y no solamente en el abuso de poder en la calle, en la plancha de los Zócalos, sino también desde Palacio Nacional con las declaraciones de la Presidencia de la República. Es un uso de la fuerza y del poder absolutamente desproporcionado. Andrea. Yo estoy completamente en desacuerdo. Me parece que si hubo algo que marcó esta marcha fue la profunda violencia con la que algunos manifestantes se condujeron en la misma. ¿Manifestantes o bloque negro? ¿Manifestantes o bloque negro? Pues un bloque negro promovido por los intereses que se han visto en este momento afectados por la política de cobro de impuestos, por la política de bienestar que le quita privilegios a algunos integrantes de la oposición. El llamado que hace la oposición en esta mesa es a la no agresión, de verdad. Cuando Jorge Romero, dirigente del PAN Azul, aquí contigo, querida Azucena, dijo hace algunos meses, lo único que nos falta es llamar a la violencia. Aquí lo anticipó Jorge Romero contigo, Azucena, y luego Alito Moreno, sarcástica, dirigente del PRI, a los golpes en el Senado de la República, enfrente de las cámaras del Congreso de la Unión, para que México lo viera. Ese es el ejemplo que da la oposición. Y luego se quieren venir a dar baños de pureza aquí en las mesas de debate, decir, no a la agresión, perdónenme, hubieron 120 lesionados. Esta es una cifra objetiva. Y 100 lesionados eran policías. Eso ejemplifica, hubo muchos lesionados, eso aclara profundamente lo que vivimos en la marcha pasada. ¿Tú hubieras hecho exactamente lo que se hizo? Protección a derechos humanos, que son los protocolos a los que se refiere. Claro que no. Me parece que en términos generales sí, existieron abusos que se están investigando también, pero ¿qué haces contra una esmeriladora, Azucena? O sea, una cosa es que te estén gritando, una cosa es que te estén empujando, metió, y allí resiste. Igual la metió gente del gobierno. La policía de la Ciudad de México resistió estoicamente a los gritos, a los golpes, pero cuando ya hay herramientas violentas, cuando ya hay herramientas que pueden llegar a la letalidad, y por eso hay tentativas de homicidio, cuando ya hay herramientas que pueden privar de la vida a una persona, pues ya no basta con poner tu escudito, perdónenme, pero lo vimos en los videos, que no están modificados por inteligencia artificial. Me deja Andrea más preocupada, más preocupada porque ahora resulta que pueden meter una esmeriladora en el lugar más importante y la país, como le llega a cualquier fulano a la no nos vayas a meter un esmeriladora. Y todos son cándidos errores. Nomás eso le falta al PRI, en el Senado, y a eso llamó el PAN aquí en esta mesa. Me parece que en este asiento en el que me encuentro en este momento, Jorge Romero llamó a la violencia hace un par de meses. No me hace falta. Gracias a las tres. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Marcela. No hablamos de la polarización, pero bueno. La próxima semana. Sí. Regresamos con el resumen de lo más importante.